Bienvenido. Usted ha llegado a Valencia Estéreo. Música. Sé que para nuestro amor llegó el final. Y buena compañía. Valencia Estéreo está en todas partes. Valencia Estéreo, con los personajes que hacen historia en el mundo. Valencia Estéreo Madrid vive el Día del Periodista en Caldas. Nosotros vivimos hoy un encuentro eucarístico. Hoy estuvimos en uno de los mejores sitios religiosos, digámoslo así, de la ciudad de Manizales, porque la Inmaculada Concepción nos trajo un buen estar y un buen recuerdo y una muy buena integración con periodistas. Hoy nos encontramos con Martín Sánchez Gallego, uno de los buenos periodistas del departamento de Caldas. Bienvenido y bien hallado y felicitaciones por su día. Muchísimas gracias, un saludo cordial para todos los oyentes, quienes pueden ver y escuchar esta nota, y gracias por la invitación. Martín, ¿qué significa el Día del Periodista en Caldas? Es un compromiso muy grande, desde que uno decidió estar detrás de un micrófono frente a una cámara, y la responsabilidad grande de transmitir hechos, realidades, noticias, acontecer diario de una ciudad, de un departamento, de un país, donde lo que nosotros comprometemos es la verdad, transmitir la verdad de lo que está sucediendo y explicarle a la gente de alguna manera dentro de ese ámbito periodístico pues qué es lo que está sucediendo y cuáles son, digamos, como esos entornos de la noticia. A veces la noticia tiene 2 caras, 3 caras, 4 caras, y es eso, poderle mostrar al oyente o al televidente una realidad asumida desde varios puntos o ángulos. Eso es muy valioso, y por eso digo yo que es una gran responsabilidad que se asume con seriedad, con compromiso. Yo puedo decir que periodistas hay muchos, pero informadores, comunicadores, pero buenos periodistas muy pocos. Tenemos que resaltar que la conmemoración del 9 de febrero nació en el año de 1971, cuando comenzó a circular por primera vez el papel periódico de Santa Fe en la ciudad de Bogotá. El periódico fue fundado por Manuel del Socorro Rodríguez, quien se ejerció como bibliotecario y periodista. Así comenzó el periodismo en Colombia, a conmemorar un 9 de febrero que siempre tendremos muy presente. Es cierto, pero también es cierto que digamos que yo pertenezco a una generación de periodistas empíricos, no, y lo digo con orgullo, pues realmente no me formé en la academia, me formé en el ejercicio de la práctica en una cantera tan importante como Todelar, donde nací primero como locutor y al lado de grandes voces, de grandes locutores y de muy buenos periodistas también empíricos que se fueron formando en el ejercicio de la práctica, yendo al sitio de la noticia, haciendo el reportaje, haciendo la nota, prácticamente que abordando la entrevista y mostrando la realidad de un acontecer cotidiano. Entonces me lleno de orgullo decir que pues empírico hasta cierto punto. Cuando usted empieza a descubrir el oficio y la profesión de periodista, pues realmente empieza a investigar, a consultar, y entonces ya deja de ser empírico y empieza a hacer una autoformación, pues porque Manizales no tenía escuelas de periodismo, ni siquiera escuelas o academias de locución. Entonces nos formamos muchos en el ejercicio de la práctica y desde allí pues uno se profesionaliza. Martín, podemos decir que ese oficio ha podido llegar a una especialización. Nosotros acabamos de ver dentro de una reseña cómo ganarte a tu público. Hasta ya podemos soñar y hasta ya podemos decir que las notas inclusive pueden salir cuando usted comienza a enseñar hoy, después de ser un periodista, después de ser un comunicador, después de ser un hombre de televisión, y podemos decir que cómo ganar a tu público, un libro que acaba usted de sacar al mercado para que todos los periodistas tengan presente hablar y conquistar el mundo. Es fundamental, o sea, digamos que hay una máxima que me enseñó mi abuelo de niño,
pequeño, yo tenía quizás 8 años, cuando me dijo: todo lo bueno que aprendas, transmítelo, enséñalo a otros. Y me lo tomé muy en serio y muy a pecho, porque pues yo en 1997 formé mi escuela de producción de radio y locución aquí en la ciudad de Manizales. Entonces yo tuve una academia de locución donde formé locutores para la radio, que logré vincular muchos de mis alumnos ya egresados, después de haber pasado por mi formación, vincularlos a grandes medios como RCN, Caracol, Todelar, Olímpica y otras emisoras independientes. Entonces eso me dio la oportunidad de que yo pude transmitir mi conocimiento, transmitir mi experiencia, mi recorrido, y decirle a muchos jóvenes que querían ingresar a la radio: mire, es así, hay que formarse así, hay que estudiar, hay que practicar, hay que hacer ejercicios de la voz, hay que convertirse en un verdadero profesional del micrófono. Y después de eso empecé a dictar charlas, conferencias, seminarios sobre desarrollo humano, motivación, trabajo en equipo, liderazgo, que no es otra cosa que la comunicación humana, que va mucho más allá de la comunicación en medios masivos. Y a partir de ahí pues nació la idea de escribir un libro, que me lo pensé muchos años, muchísimo tiempo, pero en el 2022 dije: hay que ponerle manos a la obra, hay que escribirlo, y en él transmito pues todo ese recorrido, toda esa trayectoria, toda esa experiencia como locutor, como conferencista, como periodista y como formador, para explicarle y decirle a la gente que tiene barreras mentales, que tiene límites, que tiene digamos que ese síndrome del impostor, que se dice a sí misma: no puedo, me equivoco, me bloqueo, para eso es muy difícil, hablar en público es muy complicado. En el libro le explico que no es tan difícil, que no es tan complicado, que simplemente hay que atreverse, y que una de mis fórmulas dentro del libro, y lo repito constantemente a lo largo del libro, es práctica, práctica, práctica. Cuando la gente toma la decisión de enfrentarse al público, de tomar un micrófono, de mirar al frente el lente de la cámara y de hablarle a los demás, pues descubre que ese miedo empieza a irse, se empieza a desvanecer, y empieza a llegar la autoridad, la seguridad, la confianza de cómo aprender a proyectar no solamente la voz, sino la imagen, y también el mensaje de lo que queremos comunicar. Muy claro, nos dice que siempre debemos ser conscientes de los talentos, habilidades y potencial que hay en cada uno de nosotros. No solo tienes que creer en ti, debes creer en tu mensaje y comunicarlo con emoción y convicción. Sí, es definitivo, eso está en la contraportada del libro precisamente por eso, porque a la gente hay que llenarla de valor, entregarle un espíritu y potenciar esos talentos que cada uno tenemos. Hay gente que tiene una muy bonita voz pero nunca la ha puesto al servicio de la comunicación. Hay gente que habla de una manera agradable, que es empática en el diálogo. Y a propósito de empatía, hay un capítulo del libro que yo dedico, y lo prometo a lo largo del libro, le digo al lector que entre otras cosas mi compromiso es llevar al lector de la mano con ejercicios prácticos de la voz, con ejercicios de respiración, de vocalización, entonación, articulación de palabras y demás. Pero a lo largo del libro le digo: cuando llegue al capítulo le voy a enseñar el método EPA, un método que me permite a mí, como escritor, como autor de esta obra, enseñarle a desarrollar talentos y habilidades con algo muy práctico de las habilidades blandas de la comunicación, como es desarrollar la empatía, la persuasión y la asertividad. En eso consiste el método EPA, que en nuestra comunicación podamos desarrollar en nuestras relaciones interpersonales, profesionales, en cualquier actividad u oficio, esa empatía, persuasión y asertividad. Ese es el método EPA, y pues ahí explico las técnicas de cómo desarrollarlo de la mejor manera. Ustedes pueden conseguir este libro, Cómo ganarte a tu público, porque lo encontramos ya en Amazon, lo encontramos en la ciudad de Manizales. ¿Dónde más lo podemos encontrar, Martín? Bueno, está la posibilidad del libro digital en Amazon, está la posibilidad del libro digital gratuito en la biblioteca digital de Confa, que digamos que hemos cedido unos derechos digitales del libro para que mucha gente en Caldas y en Colombia lo puedan adquirir a través de la biblioteca digital de Confa. Sabemos que un gran porcentaje de los empleados vinculados a Confa, que es una caja de compensación familiar del departamento de Caldas, pues puedan acceder a esta obra de manera digital y sin ningún costo. Pero además hay quienes prefieren tener el libro en sus manos, abrirlo, hojearlo, pasar las páginas, oler la tinta, subrayar algunos textos y demás. Entonces para ellos está la posibilidad de adquirirlo en libro impreso a través de Amazon, o aquí en Manizales, que lo pueden adquirir en una de las papelerías de la ciudad de Manizales. Martín, ¿cómo comienza el sueño de cómo ganarte un público? Bueno, ese sueño, porque me di a la tarea de, siempre quise escribir un libro y dije, yo tengo que escribir un libro, pero no le puse fecha. Digamos que ese fue
el primer error, digamos que se fue aplazando y pasaron casi 20 años para poder hacer realidad escribir un libro, pero sabía que tenía la capacidad de hacerlo. Además me gustó el ejercicio de escribir y creo que quedé antojado para seguir escribiendo otras obras y publicar otras obras. Pero entonces algún día dije, no más plazos, pasaron 20 años y ya hay que ponerle manos a la obra, al libro, que cuando me senté a escribirlo empezó a fluir capítulo tras capítulo y en un plazo de 4 semanas pude escribirlo y terminarlo y publicarlo. Es un récord para comenzar a soñar con una nueva edición. Usted es un primíparo porque ya es el primer libro con éxito, porque ha tenido éxito. ¿Cómo ganarte a tu público? Habla y conquista al mundo. ¿Cómo podemos nosotros llegar a pensar en ese nuevo capítulo de un título de libro? ¿En qué podría estar fundamentado esa nueva edición? Enfocado muy directamente. Primero quiero seguir la línea de la comunicación humana, de las relaciones interpersonales. Entonces me parece muy valioso que hablemos de habilidades blandas. Esas habilidades blandas de la modernidad nos permiten precisamente desarrollar una serie de habilidades que nos faciliten mucho más el acercamiento a las demás personas a través del diálogo, de la comunicación, de la empatía, de la asertividad, de la simpatía. Entonces el libro va a estar enfocado en esas habilidades blandas. Voy a escribir un libro que hable mucho de las relaciones interpersonales, de cómo nos podemos disponer y cómo debe estar esa disposición mental y psicológica para abordar un diálogo con otras personas, para comunicar, para entregar un mensaje de la mejor manera posible. Hoy vemos temperamentos y actitudes de la gente que de pronto son un poco más, que rayan mucho con la agresividad, con la violencia verbal. Entonces es tratar de equilibrar ese nivel de cargas y buscar que la gente sea menos reactiva y más propositiva en el diálogo. Más tolerante. Total. Martín, ¿qué podemos hablar nosotros del Día del Periodismo? ¿Qué necesita el periodismo en Caldas? ¿Qué necesita el periodismo en Colombia? Necesita mucho más compromiso y mucha más seriedad. Hemos visto que, aunque hay una gran ventaja de las plataformas digitales, y puedo mencionar pues algunas, las más conocidas, las más usadas como YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, pero la verdad es que están siendo en su gran mayoría mal empleadas para las noticias falsas, para las fake news, y entre otras cosas, mucha gente que no es periodista, que no se ha formado en el ejercicio de la práctica, piensa que tener un celular, que tener un perfil en Facebook o en YouTube o en Instagram le da la posibilidad de comunicar, de informar, y entonces muchos de ellos no informan de manera adecuada, no informan bien, lo que hacen es desinformar, y mucho más cuando quien lee o quien ve un video, un reportaje, pues no se toma la molestia de analizar si quien está publicando realmente es un periodista, si quien está publicando esa noticia realmente confrontó fuentes. Entonces pienso que el periodismo necesita más cuidado, más atención, y de parte de quien consume las noticias también mayor atención y darle credibilidad a quien realmente se la merece. Hay que investigar de dónde viene la noticia, cuál es el origen de esa información y qué tan sopesada está, las fuentes para esa misma información. Martín, los círculos de periodistas, hablamos del Círculo de Periodistas de Caldas, hablamos de la Federación Colombiana de Periodistas, hablamos de la FIT, ¿están siguiendo canónicamente, digámoslo así, el servicio del periodista en común para poder estar dentro de la misma agremiación? Yo considero que sí, hay más enfoque, mayor atención del trabajo que se está haciendo por parte de la prensa, tanto hablada, escrita, como de televisión, y hay fundaciones y agremiaciones de periodistas que realmente incluso convocan, hacen concursos de publicaciones anuales precisamente para destacar la labor del periodista en diferentes categorías y en diferentes medios. Entonces considero que es importante. El trabajo de la FLIP también es importante porque hay que buscar la manera de formar un escudo y proteger más al periodista, y la FLIP está pendiente cuando muchos periodistas están bajo amenaza por alguna publicación, por alguna noticia, porque de pronto están mostrando la realidad de lo que está sucediendo y a raíz de eso reciben sus amenazas. Entonces la FLIP está muy presente en todo este tipo de situaciones. ¿El gobierno se ha podido empeñar para poder colaborar ante el periodismo en Colombia, ante el periodista que está quizás con las necesidades que quizás no albergan porque no tienen seguridad social,
porque no tienen pensión, porque no tienen una integración dentro del gobierno actual? Yo me atrevo a decir que realmente de esa parte concreta de su pregunta sí falta mucho más compromiso de parte de las administraciones, de los gobiernos, principalmente desde el gobierno central. Falta, digamos que, más apoyo, más respaldo para el trabajo y la labor periodística. Y son muchos los periodistas independientes, como quien habla, que pues realmente si no dependemos de una pauta publicitaria, si no dependemos de un patrocinio, pues no estamos totalmente desprotegidos en temas de seguridad social, de salud y de pensión. Entonces hay muchos periodistas que llegan a su mayoría de edad sin una pensión y esto o sin protección en salud, que se enferman y no hay un seguro que los respalde, que los acompañe y que les garantice recuperar esa salud. Entonces falta mayor compromiso del gobierno, digamos que unas cláusulas, una autoridad que le dé mayor protección a la labor del periodista. La Federación Colombiana sigue pendiente con los diálogos de gobierno para poder fortalecer ese periodismo no solamente en Colombia sino también en Caldas. Martín Sánchez Gallego, hoy celebramos el Día del Periodismo en Valencia Estéreo Madrid, porque Valencia Estéreo Madrid está en todas partes. Gracias por estar en la mejor compañía, usted siempre pionero. ¿Cómo ganarte a tu público con la mejor versión de un bestseller? A Juan José y a todos los seguidores, oyentes, televidentes de Valencia Estéreo Madrid, pues un saludo muy especial a quienes escuchan esta nota desde cualquier lugar del mundo. Muchísimas gracias y pues la verdad es que les dejo a consideración esta obra, Cómo ganarte a tu público, habla y conquista el mundo. Es posible vencer barreras limitantes, es posible desbloquear ese síndrome del impostor que muchas veces mentalmente nos decimos a nosotros mismos que no podemos, que no somos capaces, que eso es muy difícil, realmente enfrentar al público. Pasa de ser, digamos que un pánico escénico a un goce escénico. Gracias, Martín, porque nosotros vivimos el Día del Periodismo en el departamento de Caldas, en especial en la ciudad de Manizales. Valencia Estéreo está en todas partes. Te acompaña Valencia Estéreo. Valencia Estéreo está en todas partes.